10 de la mañana con 9 minutos y están ya con nosotros don Manuel Monsalve, diputado del Partido Socialista, y don Francisco Eguiguren, diputado de Renovación Nacional. Diputados, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy bien, Rafael, buenos días. Rafael. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por aceptarla. Primero que nada, yo creo que la pregunta que se hace todo el mundo, ¿vamos a tener un acuerdo para financiar la PGU y que se pague por primera vez en febrero? Francisco. Bueno, yo creo que todo Chile, todas las pensionadas y pensionados presentes y futuros están esperando esto. Yo como nunca me he topado con la gente en la calle que me para y me dice, ojalá que ahora sí, porque están acostumbrados a que esto siempre han sido promesas, siempre han sido declaraciones. Y yo creo que en este sentido nosotros no le podemos fallar. Estamos completamente de acuerdo en el 99% de todo lo que es el proyecto y el financiamiento. Este es un proyecto que ya está financiado y que el ministro de Hacienda lo ha dicho reiteradas veces. Por lo tanto, si hay algún problema de ajuste, si hay algún problema de a lo mejor de criterios, y esto, existiendo la voluntad de las dos partes de llegar a acuerdo, no se logra, la verdad es que estaríamos haciéndole un daño a 2.400.000 personas en Chile, hoy 1,5 millones directamente, porque son los que están en el pilar solidario que estarían directamente beneficiados y tendrían este beneficio en febrero, y 600.000 personas que son nuevos beneficiarios que están esperanzados en que esto salga adelante. Así que yo creo que como clase política tenemos la obligación de llegar a acuerdo por ellos, no por nosotros, por las personas que realmente hoy día lo necesitan hace mucho, mucho rato. ¿Comparte eso? Sí, Rafael, mira, cuando uno tiene tanta preocupación por las personas, que yo comparto sin duda, lo primero que hace es presentar buenos proyectos de ley. Y proyectos de ley que sean viables, que estén financiados y que sean de fácil aprobación. Eso no ha ocurrido con esta propuesta del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Lo primero que quiero dar son 2.145.000 personas las que eventualmente van a recibir algún tipo de beneficio a través de la pensión garantizada universal. Lo primero que hay que dar es tranquilidad a las personas. ¿Va a haber acuerdo? ¿Va a haber pensión garantizada universal? Yo no tengo ninguna duda que va a haber. Segundo, claro, hay una presión para empezarla a pagar en febrero, y por eso es que hay tanta presión respecto a un acuerdo al mecanismo de financiamiento. Quiero, segundo, despejar y colocar un punto ahí. Pagar a partir de febrero no necesariamente, yo espero que haya un acuerdo en enero, pero no necesariamente implica llegar a un acuerdo en enero. En más de una oportunidad, beneficios de carácter social se han pagado de manera retroactiva. O sea, uno podría legislar en marzo y pagar de manera retroactiva a partir de febrero. Quiero dejar ese punto ahí porque esa es una técnica legislativa que se ha ocupado en muchas discusiones. Tercero, el gobierno dice que este proyecto tiene financiamiento. Bueno, eso lo dice el gobierno. Pero la verdad es que este es un proyecto que tiene un costo de $3.000 millones anuales para el Estado de manera permanente. No es cualquier reforma social. Yo me gustaría preguntarle al diputado Eguiguren, que es diputado de gobierno, si en alguno de los dos gobiernos del presidente Sebastián Piñera, el presidente Sebastián Piñera había presentado algún proyecto para beneficiar a los chilenos con un costo de $3.000 millones. Yo diría que ninguno. Lo está presentando los últimos 2 meses de sus dos gobiernos. Pero durante los 8 años de gobierno nunca presentó un proyecto de reforma social permanente con un costo de esta envergadura, $3.000 millones. Y no es mi opinión. Yo comparto que no está financiado adecuadamente, pero también es la opinión del Consejo Consultivo Previsional, que dice que esto no tiene un financiamiento permanente. También es la opinión del Consejo Fiscal Autónomo, que dice que esto no tiene fuentes de financiamiento permanente. También es la opinión de economistas y del ministro de Hacienda, que dicen que este proyecto no tiene financiamiento permanente. Rafael, de los $3.000 millones, las modificaciones tributarias permiten financiar solo $1.000 millones. Hay $2.000 millones que no están financiados, y es el debate que se está produciendo respecto a cómo se financia. Y yo creo que aquí la palabra, si es que quiere avanzar rápido, la tiene el gobierno, porque en materia tributaria la iniciativa la tiene el gobierno. La Comisión de Hacienda aprobó una indicación que permite incorporar un impuesto nuevo, que es el impuesto a los patrimonios. Te quiero decir que ese impuesto a los altos patrimonios es un impuesto que, de acuerdo a los cálculos, pensando que tendría evasión del 50%, a pesar de eso,
pudiera permitir recaudar 0,57 puntos del PIB. O sea, resolvería, si no la totalidad, una buena parte del financiamiento. Sí, y yo creo que esto es lo que va a ocurrir el día lunes. Yo creo que la Cámara va a aprobar por mayoría el impuesto a los superricos y va a aprobar las exenciones tributarias. Por lo tanto, va a pasar al Senado un proyecto financiado. La palabra la va a tener el gobierno, si quiere proteger a los mayores de 65 años o quiere proteger a los superricos. El gobierno ha dicho que va a ir al Tribunal Constitucional. Su objetivo no es proteger a los mayores de 65 años, su objetivo es impedir que podamos colocar un impuesto justo, que es el impuesto a los altos patrimonios. Diputado de Vigor. Bueno, pero pongamos la pelota en la cancha, en la tierra fija, porque de verdad que es mucho lo que se ha hablado. Si hay un gobierno que realmente, más que promesas, ha tenido voluntad y ha hecho cosas respecto a los pensionados en Chile, es este. Fíjese usted que en el gobierno de la presidenta Bachelet se ingresó en los últimos 4 meses una reforma de pensiones, en los últimos 4 meses. En este gobierno fue en los primeros 4 meses. Y ya llevamos 3, y esa reforma de pensiones duerme en el Senado, porque nosotros en la Cámara de Diputados la despachamos rápidamente. Y esa reforma de pensiones, después vino una ley corta, y ahora estamos en la tercera reforma de pensiones. Si hay un gobierno que ha tenido la voluntad de poder avanzar en esto, es este. Así que, por favor, por lo menos reconozcamos que, a diferencia de los gobiernos de izquierda, este gobierno ha hecho cosas concretas con respecto a la reforma de pensiones, y que si no ha avanzado, no ha sido por la voluntad de los parlamentarios oficialistas. Este gobierno, este PGU, esta pensión garantizada universal, claro que está financiada, y lo ha dicho el ministro reiteradas veces, y lo ha dicho que está financiada, que tiene un costo alrededor del 0,95% del PIB, que una parte está financiada con el presupuesto del 2022, otra parte está financiada con la reducción de los aportes voluntarios que se desprenden, ¿no es cierto?, del Fondo de Reserva de Pensiones, y por último con las exenciones tributarias, con las modificaciones a exenciones tributarias. Y si nosotros, la verdad, que tenemos el interés, porque yo estoy de acuerdo de que podamos perfectamente tener un criterio distinto, pero lo que no podemos hacer es que hoy día, cuando el propio presidente electo, Gabriel Boric, ha puesto sobre la mesa una pensión básica universal de 250.000 pesos, yo de verdad cuestionar 185.000 pesos lo encuentro que es no de mal gusto, una pésima noticia para las pensionadas y los pensionados. Fíjese, Rafael, una sola cosa. Cuando se habla que podría tener efecto retroactivo, pero si está bien, puede tener efecto retroactivo, pero eso es pésimo para todos los pensionados que necesitan la plata hoy día. Ya están cansados de las noticias que son casi logramos lo que teníamos, casi logramos. Y en Diputado Chile Eguiguren, es yo encuentro... con esto termino. El casi es ya un commodity en Chile. Yo digo, ¿cómo entonces, si estamos complicados con financiar en los 185.000 pesos de acuerdo a la izquierda, van a financiar los 250.000 pesos que está proponiendo el presidente electo Gabriel Boric? Eso yo lo encuentro que es un tema que deberían explicar, porque si cuestionan esto, yo no sé cómo van a financiar lo otro. Dado que, permiso, diputado Monsalve, le voy a hacer una pregunta al diputado Eguiguren, pero ¿por qué, si el proyecto está financiado, por qué han dicho lo contrario el Consejo Fiscal y el Consejo Previsional? Porque resulta que tanto uno u otro, lo que están hoy día presentando y planteando es que nosotros aclaremos qué va a pasar con el financiamiento con respecto a al futuro por las exenciones tributarias, porque esto depende de un 0,5% del presupuesto del 2022, un 0,1% de la reducción que le hablaba del aporte obligatorio, y el resto depende de las exenciones tributarias. Por lo tanto, ese punto hay que aclararlo,
pero eso depende de nosotros como parlamentarios, como Cámara de Diputados y senadores. Pero nosotros, la verdad, que yo creo que si hay voluntad de hacer las cosas bien, de buscar financiamiento, lo vamos a tener porque depende solamente de querer hacerlo. Entonces, no y la misma financiado. pregunta no, porque falta que terminemos, falta con la aprobación de las exenciones tributarias de una de las patas que está contemplada en el plan de financiamiento y que la izquierda ha puesto en jaque y ha complicado la discusión. Pero imagínese usted entonces, si nosotros tenemos problemas con esto, ¿cómo será cuando tenga que ser 250.000 pesos, que es algo que yo no sé entonces cómo lo van a financiar? Diputado Monsalve. Sí, Rafa, si me permite, bueno, yo creo que es evidente que no está financiado porque las exenciones tributarias que propone el gobierno permiten recaudar $1.000 millones y esto tiene un costo de $3.000 millones de manera permanente. Expliquémosle a los chilenos, cuando se hace un cambio en el sistema de pensiones y se aumenta el costo en $3.000 millones, no es por un año ni por 3, esto es por los próximos, por lo menos, de manera permanente, o sea, hay que pensarlo en 50 años hacia adelante. Esto es como decirle a la persona que está en su casa, que tiene ingresos por 300.000 pesos, que va a tener gasto permanente hacia el futuro de 400.000 pesos sin aumentar sus ingresos. El Estado, si va a aumentar su gasto, tiene que aumentar sus ingresos. Y de esos 3.000 millones, solo tiene garantizado aumentar $1.000 millones en ingresos. Y yo planteo al tiro 2 puntos, porque el diputado Eguiguren dice, ¿cómo van a financiar la pensión? Hay mecanismos para financiarla. El propio ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ministro del gobierno del presidente Sebastián Piñera, ex candidato presidencial, planteó un acuerdo en materia de exenciones tributarias de 1 punto del PIB. O sea, fue el primero que lo hizo, hay que decirlo. Con la propuesta que hizo Ignacio Briones se financiaría el 100% de la pensión garantizada universal con ingresos nuevos permanentes. Hay que recordar que el año 2020, Rafael, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional hizo un estudio respecto a las exenciones tributarias en Chile. Hay $9.000 millones por año que no se pagan en tributos, producto de que hay privilegios tributarios para sectores económicos de altos ingresos. Y aquí se está planteando llegar a un acuerdo en materia de exenciones tributarias. ¿Se puede? Bueno, si yo recogiera la propuesta de quien fue ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, permitiría financiar el 100% de este proyecto de ley. Segundo, yo digo al tiro, segunda fuente de financiamiento, lo que hoy día está aprobado en el marco de esta discusión presupuestaria, impuesto a los altos patrimonios. Estamos hablando de personas que tienen patrimonios sobre $5 millones. Y quiero decirte que son un grupo bastante pequeño de chilenos, son cerca de 8.000, 9.000 chilenos que tienen patrimonio sobre que eso permitiría recaudar cerca de $1.500 millones adicional. Entonces, ¿cuál es el problema del gobierno del presidente Sebastián Piñera? No quiere tocar la AFP, no quiere tocar los impuestos a las personas de alto patrimonio, no quiere terminar con las exenciones tributarias de una manera de verdad, digamos, más amplia. Entonces, claro, bajo esa lógica, obviamente que no es posible encontrar un mecanismo de financiamiento. Francisco, si realmente hay preocupación por los más de 2 millones de chilenos y chilenas mayores de 65 años que necesitan con urgencia la pensión garantizada universal, hay que decirle al presidente Sebastián Piñera, que es el que tiene hoy día la iniciativa legislativa en materia tributaria, que toque el bolsillo de sus amigos. ¿Sí? Colocando un impuesto a los altos patrimonios. Te quiero decir que el propio presidente Sebastián Piñera, con un impuesto a los altos patrimonios, tendría que pagar seguramente entre 70 y 80 millones de dólares de impuestos adicionales por año. Bueno, hay que decirle al presidente Sebastián Piñera que esté dispuesto a tocar desde el punto de vista tributario a las personas que tienen alto patrimonio, entre las cuales está el mismo, o que acoja la propuesta de su propio ministro de Hacienda en materia de un acuerdo en exenciones tributarias. Yo creo que ese es el camino. Creo que es bien inédito, Rafael, y hay que decirle a los chilenos, esto como que huele a trampa. Esta es la primera vez en Chile que discutimos un beneficio de esta naturaleza tan importante y el financiamiento se discute en un proyecto de ley aparte. Son 2 proyectos de ley distintos. Esto nunca había ocurrido. Diputado Esto casi Monsalve, huele a trampa. permítame recoger la pregunta del diputado Eguiguren. Si no se llega a acuerdo y se trata el proyecto del presidente electo Gabriel Boric, ¿cómo se va a financiar una pensión de 250.000 pesos entonces?
Bueno, mira, quiero decirte que el equipo del presidente electo Gabriel Boric le entregó 3 alternativas de acuerdo tributario al actual gobierno para esta discusión. Una que amplía el tipo de exenciones tributarias a incorporar en el proyecto de ley, lo cual permitiría recaudar un punto del Producto Interno Bruto. Voy a colocar un par de cosas que se pueden agregar. El cobro de impuestos a los fondos de inversiones, la rebaja de la exención tributaria a la ganancia de capital por venta de inmuebles. Son 2 cosas que no están en el proyecto y que podrían ser incorporadas. Pero primero, el presidente electo a través de su equipo le entregó una propuesta tributaria en materia de exenciones al gobierno actual. Segunda alternativa, el presidente electo le entregó al gobierno actual una propuesta para aumentar la recaudación a través del impuesto a los patrimonios. Segunda propuesta específica con contenido técnico calculado. En este caso, el impuesto al patrimonio se calcula que recauda 0.57 puntos del PIB. Tercera alternativa, llegar a un acuerdo en materia de royalty. O sea, lo que quiero decir, Rafael, cuando preguntan si hay fuentes de financiamiento, por supuesto que hay fuentes de financiamiento. Te quiero recordar que el presidente electo Gabriel Boric, dentro de su programa de gobierno, plantea una reforma tributaria que permite recaudar 5 puntos del Producto Interno Bruto durante esos 4 años de gobierno. 5 puntos del Producto Interno Bruto son 15.000 millones de dólares de ingresos adicionales para el Estado. O sea, ¿se pueden financiar políticas sociales? Por supuesto que se pueden. El problema es el siguiente: cuando uno pide moderación al presidente electo, también hay que pedir moderación a los otros sectores. Si no puede ser que aquí haya sectores políticos y económicos que no quieren que se toque nada, no quieren modificar la jornada laboral, no quieren modificar la capacidad de negociación de los trabajadores, no quieren modificar los impuestos, no quieren tocar la AFP, o sea, no quieren cambiar nada. Obviamente, bajo esa lógica, bajo esa mentalidad, que es la mentalidad que ha implementado el gobierno del presidente Sebastián Piñera al inicio de la pandemia, evidentemente no se podría financiar. Pero aquí hay fuentes de financiamiento distintas: la desintegración del sistema tributario, los impuestos, en este caso el royalty a la renta de la minería, la ampliación de las exenciones tributarias, el impuesto a los altos patrimonios. Son ahí ya 4 alternativas de financiamiento sobre la cual uno puede financiar políticas y cambios sociales de la envergadura que necesitan urgentemente los chilenos. Diputado Eguiguren, una de las cosas más reiteradas es por qué van juntos, por qué van separados las exenciones tributarias del proyecto de PGU. ¿Por qué se presentaron de manera separada y no unidos? Bueno, porque el gobierno estimó que esa era la forma más rápida de poder lograr avanzar con estos 2 proyectos al mismo tiempo. Y la verdad es que... La pregunta es si esto ha ocurrido alguna otra vez, Francisco. No, sí. El problema, el tema de fondo es cómo lo hacemos para poder hacer que estos recursos lleguen lo más rápido posible. Porque ese es el punto y ese es el eje que movió al gobierno a hacerlo de esta forma. Y yo quiero decir una cosa, porque cuando aquí se habla de que esté el gobierno casi de la inmovilidad, fíjense que gracias a este gobierno tuvimos ley de teletrabajo que los mismos agentes de oposición decían que era precariedad. Imagínense usted en la pandemia si no hubiésemos nosotros insistido con la ley de teletrabajo y hubiésemos hecho caso a la izquierda. No habríamos tenido cómo enfrentar la pandemia. El estatuto laboral de los jóvenes, también eso fue una precariedad y lo discutimos muchísimo. Y así millones. El tema de las pensiones está estancado porque la izquierda no ha querido avanzar. Pero en fin, todo lo que yo quiero decir es que acá lo que necesitamos es voluntad de llegar a acuerdos, como dijo la diputada Alejandra Sepúlveda. Eso es lo que yo rescato, porque todas las medidas que se están dando aquí, incluso la reforma tributaria, bueno, vamos a tener ¿cuántos años más esperando a las personas para poder lograr tener esta pensión garantizada universal gracias a nuestras propias discusiones, a nuestras propias imposibilidades de ponernos de acuerdo? Yo siento que hoy día es el momento, hoy es la oportunidad y a ellos no les podemos fallar. Por eso espero que el lunes, que es mañana, podamos nosotros tener el ánimo de poder lograr estos acuerdos para que en febrero, que no es una fecha antojadiza,
sino es que la verdad es cuando la gente necesita los recursos, porque la gente está agotada de nosotros, no nos cree. ¿Por qué no nos cree? Porque somos puras declaraciones y en la práctica al final no se logra nada. Si nosotros realmente le cumplimos a las personas, a ese 1,5 millones, a esos 200 del Pilar Solidario, a esas 600.000 nuevos beneficiarios, o sea, los 2.400.000 que se van a ver beneficiados finalmente, yo creo que la credibilidad y el nivel de valor a la clase política va a subir enormemente, porque este es un discurso de las pensiones más antiguo que el hilo negro, y por primera vez podemos realmente decirle a la gente que ahora sí es verdad. La gente lo pide en la calle, Rafael. Me queda muy poco. Quiero hacer una pregunta, señor Monsalve. ¿Está la oposición tratando de obstaculizar este proyecto de ley para que no aparezca como un logro del presidente Piñera? No, ese no es el problema. Te quiero recordar que a pesar de que el gobierno presentó esto en 2 proyectos distintos, el proyecto del beneficio fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda y fue aprobado por completa unanimidad en la sala de la Cámara de Diputados. A mí me gustaría hacerle una pregunta al diputado Eguiguren, ya que dice, para que no nos quedemos en las puras declaraciones. Mañana lunes se va a votar en la sala el proyecto de financiamiento. Y dentro de esa votación se va a votar el impuesto a las personas con altos patrimonios. O sea, las personas que tienen patrimonio sobre $5 millones en Chile. Yo quiero preguntarle al diputado Eguiguren si está tan preocupado de que esta plata le llegue a las personas que la necesitan, o sea, a los mayores de 65 años. Porque yo también estoy preocupado de eso, diputado Eguiguren. Y por lo tanto yo mañana voy a votar a favor de colocar el impuesto a los patrimonios. Porque eso implica que personas que tienen sobre $5 millones de patrimonio, algunos que tienen sobre $100 millones de patrimonio, es justo y razonable que puedan contribuir para que esos mayores de 65 años, que hoy día no tienen nada o que tienen pensiones bajo la línea de la pobreza, puedan tener una pensión digna. Entonces, para no quedarse en las declaraciones, la pregunta a su bancada, diputado Eguiguren, ¿va a votar a favor del impuesto a los altos patrimonios o va a votar en contra? Para que no se queden las puras declaraciones, porque al final lo que importa es cómo va a votar. Vuelvo a insistir, yo creo que aquí tenemos que ser claros. Ese proyecto que usted está proponiendo, o esa indicación que usted está proponiendo, esa solución, es inconstitucional. ¿Qué va a requerir eso? Ir al Tribunal Constitucional. ¿Qué en consecuencia va a ocurrir? Que ¿Por qué inconstitucional? Porque fue declarada constitucional en la Comisión de Hacienda por el presidente, que por lo demás vota... Fue en materia exclusiva del presidente de la República. Por lo tanto... ¿qué va a ocurrir? Pero no se vaya por la rama, diputado Eguiguren. ¿Usted está a favor del impuesto a los patrimonios o está en contra? Yo no voy a votar a favor de... Hable con su gobierno, hable con el presidente Sebastián Piñera, dígale que lo patrocine. Diputado Monsalve, esto es vender humo, porque lo que ustedes están queriendo hacer es decirle a las pensionadas y pensionados, oiga, nosotros dimos la solución, pero en realidad saben que no la están dando. Están chuteando un tema al Tribunal Constitucional. Y eso al final del día lo que está haciendo es que la gente quede esperando. Yo le digo a las personas, existe una solución, existe una fórmula que ya está financiada. La propia diputada Alejandra Sepúlveda ha dicho, lleguemos a un acuerdo rápido para poder lograr que esto salga para febrero. Entonces, no le pongamos piedra en el camino a los pensionados y busquemos soluciones viables, soluciones que no sean inconstitucionales, porque en la medida que lo hagamos, lo único que vamos a hacer es retrasar la entrega de este beneficio tan necesario para las 2.400.000 personas que lo necesitan. Sí, Rafael, si me permite, nadie está obligado a ir al Tribunal Constitucional. ¿Nadie está obligado? Nadie está obligado a ir al Tribunal Constitucional. No, si está obligado. No está obligado a ir al Tribunal Constitucional. El diputado Eguiguren no está obligado a ir al Tribunal Constitucional. Es inconstitucional. Perfectamente podría aprobarse y no tener que ir al Tribunal Constitucional. Lo que ocurre es que al final llegamos al mismo punto. Prefiere proteger los intereses de las personas que tienen altos patrimonios. ¿Cómo se vuelve constitucionalmente aceptable? La pensión garantizada para los mayores de 65 años. Yo le pido, diputado, que le diga a su gobierno que no vaya al Tribunal Constitucional. Diputado, dígame, ¿es constitucional o no es constitucional? Usted sabe que es inconstitucional. La Comisión de Hacienda y su presidente lo declararon constitucional y por eso lo votamos y lo aprobamos en la Comisión de Hacienda. No es lo que no se declara constitucional. Eso lo único es resorte del Tribunal Constitucional. ¿Y si lo patrocina el gobierno? Lo que ocurre
tiene que ser efectivamente una materia de ley propia del presidente de la República. Pero nosotros, pero si el gobierno tiene un plan de financiamiento que ustedes no han querido aceptar, por lo tanto, pongámonos de acuerdo en lo que hay y pongámonos de acuerdo en 1000 otras opciones que existen, que son viables y que realmente no es necesario ir al Tribunal Constitucional para que esto sea aprobado en esta semana y poder llegar en febrero con los recursos a los pensionados. ¿Por qué no lo hacemos por el camino corto? ¿Por qué siempre por el camino largo? Y yo creo que lo que dice Rafa es muy cierto. ¿No estarán ustedes preocupados de la firma del proyecto más que les llegue a los pensionados en febrero? ¿No les gusta más la idea de que sea el presidente electo Boric el que firme y que les molesta que sea el presidente Piñera el que firme el proyecto? Yo Diputado Eguiguren, tengo una pregunta para usted también. ¿Por qué el presidente presenta este proyecto quedando tan poco tiempo de gobierno? ¿Por qué no lo hizo hace un año? Porque resulta que hemos presentado 3 proyectos: la reforma de pensiones, la reforma corta, la ley corta y ahora porque la verdad que ha sido imposible avanzar en pensiones con este Congreso. Pero usted mismo me dijo que lleva un año durmiendo en el Senado. ¿Por qué no se presentó antes? Porque se presentó un proyecto de ley corta entre medio y que también fue destruido en la Cámara de Diputados, y resulta que ahora se presenta un nuevo intento. Si no ha faltado la voluntad de hacerlo, la voluntad ha sobrado. Lo que ha faltado es el apoyo de la oposición en este caso para salir adelante con una reforma de pensiones necesaria que está en el Congreso, duerme en el silencio los justos, y que estos proyectos que han ido en ayuda a paliar de alguna forma lo que la gente necesita debido a que la gran reforma no se ha podido sacar adelante, tampoco ha sido posible llevarla a cabo porque la oposición siempre le encuentra, como decimos un buen chileno, la quinta pata al gato. Diputados Monsalve, diputado Eguiguren, le quiero dar las gracias a ambos por haber recibido la llamada de CNN y Chilevisión. Que tengan ustedes una muy buena jornada. Los vamos a estar viendo mañana durante esta votación. Esperemos que voten a favor del impuesto al patrimonio, la derecha, para dar una señal por lo menos de interés por los adultos mayores. Manuel, esperemos que los pensionados tengan las plata en febrero. Eso es importante. Muchas gracias a ambos diputados. Que tengan una muy buena jornada. 10